Bueno, Padre, gracias Señor, te damos por este día. Gracias Señor, porque sabemos que tú eres bueno con nosotros. Hoy te pedimos Señor para que seas tú ayudándonos con este estudio, en esta porción Señor de la palabra que vamos a profundizar en el día de hoy. Te pedimos para que seas tú guiándonos y que todos los que estamos reunidos Señor podamos ser edificados al profundizar Señor en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ¿cómo han estado hermanos? Listo, entonces vamos a mirar estos 5 versículos que tenemos para el día de hoy. Hace 8 días vimos Romanos capítulo 11 del versículo 1 al 5. Hoy vamos a ver del versículo 6 al 10. Estamos haciendo porciones cortas, pues porque lo da el texto, ¿sí? Ya me imagino que para dentro de 8 días tendremos porciones más largas. Es importante mirar que la idea es terminar hasta el final todo el libro de Romanos. Por tal motivo vamos a ir estudiándolo poco a poco con el fin que podamos terminar. Ya llevamos yo creo que bastante tiempo estudiando Romanos, pero la idea es seguir profundizando en él hasta el final. Entonces vamos a iniciar por este versículo. Dice Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Teniendo presente lo que hablamos hace 8 días respecto a Israel, venimos hablando de varios jueves con el tema de Israel, con el tema más que todo, y lo hemos mencionado, también que Israel se dejó, o muchos de los creyentes se dejaron llevar, o mejor dicho, muchos de los judíos se dejaron llevar más bien por la apariencia externa del pacto y no entendieron la realidad espiritual. Por tal motivo, muchas de esas personas buscaron, era una justicia propia y no buscaron una justificación por medio de la fe, o mejor dicho, no lo entendieron de esa forma, que ellos también deberían de tener la fe que tuvo Abraham y se enfocó en la parte externa que llevaba todo lo del pacto, ¿cierto? Que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, por tal motivo, vemos un esfuerzo constante en tratar de buscar la justificación por medio de las obras. De hecho, vemos que Romanos capítulo 11 enfatiza mucho el tema de los judíos, en donde ellos quisieron buscar esa salvación, pero por los méritos propios. Y Pablo empieza a mostrar de que realmente nunca la salvación ha sido de esa forma. Y aquí el versículo 6 da como ese contraste, realmente el versículo 6 es un contraste de esta parte entre la justificación por medio de la fe y la salvación por obras, que era lo que creían los judíos. Y como yo lo he dicho muchas veces, ese debate ha estado siempre en la historia y es un debate que también se tiene en la actualidad, en algún grado, ¿cierto? Y podemos decir que mientras en la línea reformada predicamos una justificación por medio de la fe, donde es Dios 100% el que salva a la persona, podemos ver a los arminianos que dicen, listo, el hombre es salvo por gracia, pero sostiene su salvación con obras. Entonces, en algún grado, siempre este debate se ha visto históricamente. Entonces dice así, y si por gracia, ya no es por obra, o sea, la diferencia que se hace es muy grande. Lo que Pablo está diciendo aquí, si fuera por obras, ya no sería por gracia. Si es por gracia, no es por obras. Como lo hemos dicho a lo largo de la historia, han querido tratar de mezclar estas dos partes porque no se ha comprendido claramente el tema de la salvación y vemos que los arminianos de alguna forma tienen la parte de la gracia, pero también como una parte de las obras, o también llegamos al punto de que hoy en día se confunde justificación con santificación. Quiere decir que un correcto entendimiento de esta parte también va a llevar a una madurez en mi devoción. Entonces dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, o es por obras o es por gracia. Si se enfocan en las obras, entonces ya no es gracia,
¿sí? Y cuando hablamos de gracia, entonces damos a entender que la justificación no es por obras. Aquí nos estamos enfocando es en la justificación, ¿sí? El hombre es imposible justificarse por las obras. No obstante, nuestra justificación es por gracia, porque es un don de Dios. Entonces, miremos algunos comentarios con respecto a estos versículos. Dice, esta es una amplificación derivada de la comparación de dos cosas contrarias. Mejor dicho, lo que estamos viendo acá es completamente contrario. Pues la gracia divina y el mérito de las obras son antagónicas, de tal suerte que si la una se deshace, la otra es destruida. Estamos hablando de la justificación, ¿listo? Y si la elección no admite consideración alguna respecto a las obras, porque se oscurecería la bondad gratuita de Dios, querido engrandecernos, quien ha querido engrandecernos por ella, que cuantos imaginativos y rabiosos osan decir que la dignidad de Dios prevista en nosotros es el motivo de la elección. Digan lo que podría responder a San Pablo. Dice, porque todo cuanto se quiera atribuir, tanto las obras pasadas como las futuras, se encontrarán siempre con este pensamiento del apóstol, al declarar que la gracia no deja lugar alguno para las obras. Entonces, si es gracia, ya no es por obras. Es importante entender este debate, porque cuando hablamos de justificación, sabemos que la justificación no es por obras. Pero cuando nos centramos a hablar en el tema de la santificación, es necesario entender que la santificación es necesario comprender que hay unas obras que Dios ordenó para los suyos. Este tema tiene que ser claro. ¿Por qué? Porque hoy en día el antinomianismo o una especie de teología rara se está como expandiendo por Latinoamérica, en donde pareciera que no se entiende la diferencia entre justificación y santificación. Y para mí, o sea, para todos nosotros debe ser claro la diferencia. Aquí no estamos entrando que para la justificación no hay obras. De hecho, eran los puritanos que decían que en la justificación la gracia y la ley son antagónicos, pero en la santificación la gracia y la ley es necesario para la piedad del creyente. Entonces, cuando yo hablo de justificación, yo sé que la justificación no es por obras, es por gracia, pero cuando hablo de la santificación, es necesario entender que el creyente tiene que tener evidencias de unas obras y como decía Santiago, la fe sin obras está muerta. Entonces, si yo entiendo esa diferencia, para mí va a ser muy claro comprender lo que es la regeneración, lo que es la santificación, lo que es la piedad, lo que es el nuevo nacimiento, porque si no, los voy a estar mezclando todo el tiempo y yo no debo mezclarlos. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Preguntas que quieran? Hermano, buenas noches. ¿Cómo va, Sebas? Todo bien, hermano, gracias a Dios. Eh, bueno, algo que se ve en el pasaje igual es a veces, como se, Pablo hace a veces un argumento que es llegar a lo absurdo, ¿no? Igual, o sea, no pueden ser ambas cosas. Y bueno, es igual un poco a la ley de la no contradicción, ¿no? Una cosa no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos especialmente en decir de nuestra salvación que nosotros hemos podido escoger de alguna manera a Dios, es difícil, es muy difícil. Cuando yo tenía un argumento arminiano, era muy difícil porque realmente yo entendía en el fondo que si decía que yo he aceptado a Jesucristo, que yo por mi cuenta he buscado, sabía, o sea, inconscientemente que eso ya era una obra, de hecho. Entonces, si es así, y ya no es por gracia, sino totalmente por obras, aunque sea solamente una. Entonces era muy difícil para mí, siendo antes arminiano, concebir eso, ¿no? Esa relación que tenía. Eh, y es, o sea, es una absurda al que te lleva a veces eso. Y bueno, yo después entendí que realmente eh, no puedes hacer las dos cosas, no puedes mezclar las dos cosas, o es una o va a ser la otra, o es por obras o es por gracia. Eh, y realmente lo único que puedo decir que al final y después de todo es solamente por gracia.
Es más, que si nosotros llegáramos a pensar que nosotros contribuimos en nuestra salvación, así sea un 1% o un 0,001%, le estaríamos robando algo de la gloria a Dios. ¿Sí? Nosotros no tenemos de qué enorgullecernos. De hecho, la salvación por gracia lo que nos lleva es a humillarnos y reconocer la grandeza de nuestro Dios. Hendrickson decía: es posible que Pablo sienta la necesidad de agregar esto porque la salvación por obras y por ende por el mérito humano era la piedra angular de la religión judía rabínica y la piedra angular de la mayoría de las religiones actualmente, ¿cierto? Hasta muchos de los protestantes también basan en algún grado la salvación por cooperación. Dice, no solamente debían los creyentes defenderse constantemente ellos mismos y sus creencias de esa doctrina falsa, sino que según lo evidencian pasajes tales como Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, ellos mismos estaban en peligro de volver a deslizarse hacia la herejía que ellos, al hacerse creyentes, supuestamente habían dejado atrás. Dice, es como si Pablo estuviese diciendo, si la salvación es por gracia, ya no es por obras o por mérito. ¿Por qué no? Porque la esencia misma de la gracia es el inmerecido favor divino. Entonces, si la salvación es por gracia, vamos a entender que yo no tenía ningún mérito para alcanzarlo. Y todo lo que recibí fue por un regalo de Dios. ¿Listo? Vamos a ir para el versículo siguiente. Listo. Un momentico que se cayó la cámara. Versículo 7 dice, ¿qué pues? Y hace esta pregunta también que la habíamos analizado de otra forma hace poco. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Pablo hace esta comparación, la hemos visto esta comparación en otros versículos de capítulos anteriores, como que diciendo, si los judíos están tan centrados en buscar la justificación por medio de la fe, por la justificación en sus obras, y dedicaban toda su vida para ellos, llevan años, llevan una historia, no lo alcanzaron, y personas que no lo estaban buscando, que no conocían a Dios, que no conocían los pactos, que no conocían nada, ahora sí lo están alcanzando. O podríamos centrarlo un poquitico más dentro de Israel, ¿sí? Dando a entender que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, dando a entender que todo como pueblo vivían en una justificación por méritos propios, pero solamente aquellos que Dios había elegido dentro del pueblo de Israel lo lograban alcanzar, mientras que los demás fueron endurecidos. Quiere decir que este versículo también nos habla bastante de la elección, ¿sí? Y nosotros sabemos que si hay elegidos, quiere decir que también hay no elegidos. Y lo hemos centrado también dentro del pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel lo hemos hablado, lo hablamos hace 8 días, lo hablamos también hace 15 días. No todos los de Israel fueron salvos a lo largo de la historia. Dios siempre ha tenido un remanente. Y Pablo lo que está enfocando aquí, que los únicos que alcanzaron la justificación por medio de la fe, a pesar de las sombras, a pesar de muchas cosas que había en el Antiguo Testamento, porque no se entendía con claridad muchos temas, no obstante, ellos lo alcanzaron porque fueron elegidos por Dios, mientras los demás, a pesar de que creyeron que eran por sus propios méritos, en lugar de alcanzar la justificación, fueron endurecidos. Y esto es como la idea que Pablo nos está trazando tanto en el versículo 6 como en el versículo 7. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Complementar con respecto a este tema? Dice, tan dificultosa esta cuestión, el apóstol se pregunta como dudando para hacer más segura y firme la respuesta. Al hacerlo así, da a entender que en modo alguno pudiera responderse de otro modo, porque la respuesta es que Israel se ha esforzado en vano buscando la salvación por caminos innecesarios. Se enfocaron y ellos creyeron que la justificación era por méritos propios y se dedicaron a eso. De hecho, en la actualidad también lo creen. Y vemos que ellos crean aún reglas mayores de las que Dios ha establecido en su palabra y están llenas de un montón de listas, de un montón de cosas que las personas tienen que cumplir, que es imposible. Crearon reglas sobre las reglas, profundizaron y crearon cosas que Dios jamás dijo, que le imponían a las personas, ni ellos mismos querían cargar con esas reglas. Y creyeron que tratando de vivir una hiperespiritualidad según a su estilo, era como conseguían la justificación. Y realmente Pablo está diciendo, fue en vano. Fue en vano porque se centraron
en algo que Dios no había establecido. Siempre estaba el ejemplo de Abraham. Y no se centraron en el ejemplo de Abraham, sino que se centraron en las cosas externas del pacto que se había establecido, dando a entender que siempre se apuntaba era que tenían que tener la misma fe de su padre Abraham, pero no fue así. Se centraron solamente en guardar reglas de las reglas y listas y todo lo que apareciera y se fueran inventando, hasta hoy en día también, que muchos de los judíos ortodoxos guardan un montón de cosas, dicen. El apóstol no menciona la causa, porque habiéndola explicado antes, no ha querido insistir sobre ella ahora. Las palabras por él empleadas significan algo así como esto: no deben sorprendernos el que Israel, procurando alcanzar la justicia, no la haya conseguido. Y añade inmediatamente después, refiriéndose a la acción, y si Israel nada ha podido lograr por su... ¿Qué pudiéramos decir de los demás que, no teniendo derecho a ella, se encuentran en condiciones parecidas? ¿Y por qué esa diferencia entre gentes casi iguales? O sea, dando a entender lo siguiente, que solamente aquellos que Dios había elegido, como lo acabamos de explicar, fueron los que alcanzaron la justificación, porque confiaron y entendieron que era por medio de la fe y que para ellos era imposible cumplir todas las listas, todas las reglas, y por tal motivo necesitaban entender que necesitaban creer en Dios y en su plan redentor para salvación. A pesar de que no tenía un entendimiento claro, a los judíos se les predicaba el evangelio por todas las ilustraciones que tenían, por los sacrificios, por las fiestas, por todo, por el Yom Kippur, por las primicias, por todo. Ellos deberían de tener un entendimiento de que era por medio de un mediador que se lograba el perdón de pecados, pero se centraron en que tenían que guardar reglas. Por tal motivo, cuando Cristo llegó, no tenían la necesidad de un Salvador. Se imaginaban algo completamente diferente como garantía o como pago de lo que ellos habían hecho. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O alguien que quiera decir algo con respecto a estos versículos que acabamos de leer? Otro tema que estamos tratando, que lo hemos martillado mucho, de muchas formas, de muchos lados, ¿cierto? Gustavo. Carlos, buenas noches y para todos. Bien, gracias a Dios usted. Muy bien. Gracias. Carlos, no, gracias al Señor. Yo creo que estamos en un punto donde debemos entender que las obras son relevantes, las obras son importantes. Pareciera que las obras en algún momento de la vida se desecharon, ¿cierto? Parece que usted dice que hay todo un movimiento antinomianista que no, las leyes realmente no es tan relevante, lo importante es la fe, y de hecho, lo importante es la fe. Yo concluyo que las obras realmente toman relevancia delante del Señor en un tiempo, déjenme utilizar esa expresión, post-regeneración, ¿cierto? Es decir, después de ser regenerado, el problema del pueblo judío es que querían darle a las obras antes de ese mismo proceso de regeneración. No entendían el concepto de nacer de nuevo, sino que en su propia fuerza estaban logrando o intentando ganar el favor de Dios, pero realmente las obras vienen claramente sí relevantes, aceptas delante del Señor, pero después de que el corazón del hombre ha sido regenerado, y regenerado para que esas obras no son una causa, sino un resultado. No, y es muy cierto. De hecho, cuando uno lee los puritanos se centraban mucho en las obras. Lo que pasa es que hoy en día nos da temor hablar de las obras porque creemos que estamos centrándonos solamente en la justificación, y pareciera que cuando hablamos de obras ya estamos diciendo, no, entonces vivimos por las obras. No, ya hemos tratado este tema también muchas veces. Sabemos que la justificación no es por obras, pero sabemos que el creyente tiene que producir fruto, ¿sí? El creyente tiene que avanzar. De hecho, los puritanos también se enfocaron mucho en hablar en los temas de las obras, que no son obras meritorias, que no son obras para alcanzar salvación, que es Dios quien las preparó para sus hijos. Pero nosotros tenemos que avanzar, y el creyente también tiene que avanzar. El creyente tiene que también que santificarse por medio del Espíritu Santo. Pero las obras son relevantes, hay frutos de arrepentimiento. Sí, recordemos que va a haber también un tribunal de Cristo, en donde la obra de cada uno va a ser también, dice, como pasada como por fuego. No es un tribunal para ganar la salvación, no. No obstante, también el creyente va, también Dios, o digamos de alguna forma, donde el creyente también se le va a dar las coronas y todo eso, también donde va a mirar lo que hizo el
creyente en su vida como cristiana. Es que la vida como cristiana no es pasiva y yo sentándome por allá a mirar a ver que las cosas sucedan, a ver si algún impulsito me va a mover. No, hay que entender que las obras son también, o sea, hablan también de la parte que Dios las ha ordenado también para sus hijos, que no tienen algo para yo devolverle a Dios. Yo no tengo nada que devolverle a Dios, no tengo nada que comprarle a Dios. Yo no tengo de qué enorgullecerme de esas obras porque fue Dios mismo el que me está capacitando y por medio del Espíritu Santo yo voy obrando, pero como yo le he dicho antes, Pablo él mismo decía con respecto a esto que él había hecho muchas cosas, pero no él, sino la gracia de Dios en él. Entonces, cuando ya entendemos bien ese tema de la justificación, ya ahí empezamos como a avanzar al tema de las obras, porque cuando yo primero no explico a un grupo de creyentes y ni dejo claro bien el tema de la regeneración, el tema de la justificación, y yo empiezo a hablar de las obras, se va a ver una mezcla ahí que la persona va a creer que vive por obras y que mantiene su vida cristiana por obras, sabiendo que la gracia del creyente es de inicio, se mantiene y hasta el final. Yo no solamente tengo gracia al inicio, mi vida cristiana es un constante mover de la gracia divina, de ese favor inmerecido en mí. Pero las obras que yo avanzo no es por mí, es Dios que las prepara para que el creyente avance y yo siempre tengo que irle pidiendo a Dios que me vaya direccionando. ¿Sí? Así es, Carlos. Entonces, claramente podemos decir que aún en la vida de las obras, digo, después de ser regenerado, aún en la vida de las obras, creo que usted acaba de decir, siempre la fuente va a ser la gracia, ¿cierto? No son obras meritorias, siempre la fuente va a ser la gracia, porque un corazón no regenerado no desea a Dios, no desea la obra de Dios, no desea la palabra de Dios, no desea hacer el bien, ¿cierto? Entonces, para aún esas obras se necesita que la fuente, que la misma gracia de Dios esté sosteniendo, esté regenerando y esté inclinando el corazón del hombre a hacer estas obras. Sí, aunque entendamos que tampoco, o sea, una cosa es la regeneración, otra cosa es la santificación, ¿cierto? También debemos de hacer esa diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es también el entendimiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de los arminianos y uno analiza estos casos y ellos dicen, listo, yo, salvación por gracia, pero yo la sostengo por obras, es porque también yo tengo que entender si también es un obrar de Dios en mi vida o es algo que yo lo estoy haciendo como mérito propio. ¿Sí? Porque pareciera que hay veces, y se ve mucho, yo lo viví también bastante, que uno hace muchas cosas, pero por mérito propio. Pero cuando es por mérito propio, estoy entendiendo que ya no es Dios en mí. Porque uno hay veces quiere hacer muchas cosas por uno mismo. Y esas cosas lo llevan a uno a enorgullecerse y lo llevan a uno también a entender y a creer que es por uno. Pero cuando yo entiendo, y es también uno clamando a Dios, y Dios también le permite, uno también debe reconocer cuando Dios está orando. A mí me preocupa es cuando Dios hace cosas y uno no las ve, ¿sí? O hay veces cuando nosotros también le robamos como esa parte de la gloria de Dios. Hay que mirar esa diferencia. Florencia iba a decir algo que desde hace... Están prendiendo el micrófono. Hola, buenas noches. Se me activó justito, pero igual voy a comentar. A mí me parece, ¿no?, que por ejemplo, una aplicación práctica que tiene este versículo, a mí, por lo menos, ¿no?, me suena mucho como a las iglesias metodistas, particularmente. Digo porque me parece a mí que tienen algo del arminianismo, al menos en la práctica, y eso me parece a mí que en la vida práctica del creyente, no solamente en la relación con Dios. ¿Se escucha? Sí. Sí, no solamente en la relación con Dios, sino que en la vida práctica del creyente determina una forma de vida que conduce a las personas no a Cristo. Por dar un ejemplo, ¿no? Yo tengo muchos conocidos muchos no, pero algunos conocidos que van a iglesias metodistas y tienen eso de las obras, ¿no? De que ellos son salvos, digamos, por la gracia de Dios, pero como que entienden como que el hombre también colaboró, digamos, ¿no? Y ellos hablan mucho del tema de las obras, como medio parecido a los católicos. Y no sé cómo funciona allá la iglesia metodista, pero acá en el Uruguay, al ser un país muy chiquitito, casi que todo el país, la iglesia metodista funciona de la misma manera y están todas conectadas y tienen, digamos, muchas sucursales, algunas funcionan como empresa, tienen hogares estudiantiles y ese tipo de cosas. Y otorgan becas y todo ese tipo de cosas también. Y por una parte a mí no me parece que esté mal, pero cuando ya pierde o se distorsiona lo que es la iglesia,
ya como que pasa a otro que no es iglesia, a otra cosa que no es iglesia. Entonces, yo me puse a pensar en eso, ¿no? Muchos de ellos creen, por ejemplo, que como, yo qué sé, sustentan hogares estudiantiles o ese tipo de cosas, o hacen obra de caridad o en fin, creen que eso es, digamos, es la iglesia, pero en realidad se aleja mucho del mensaje de Dios, al punto de que muchos, por ejemplo, toleran gente, por ejemplo, dentro de las congregaciones dirigiendo, ¿no? Que sean, por ejemplo, lesbianas o bisexuales, ese tipo de cosas, ¿no? Llegando a Eh, eso, sí. claro, y aceptan otro tipo de doctrinas que no, que están erradas. Digo que en la vida práctica el tema de las obras tiene esa interpretación tiene su consecuencia y dirigen a un montón de personas al infierno, digamos, porque hacen mal las cosas, me Sí. parece a mí. No, Sí. no, y está bien. Lo que pasa es que con el metodismo hay que mirar también que ellos lo que hacen realmente, ese montón de pragmatismo que ellos utilizan, no llevan nunca al arrepentimiento a la persona. Y lo que hacen es llenar a las personas de listas, de un montón de cosas. Por eso este tema es de analizarlo muy bien, ¿sí? Como ya les he dicho, por eso para llegar a hablar este tema es porque ya llevamos un bagaje de dejar muchas cosas claras. Por ejemplo, los puritanos también se les decía que ellos llevaban casi a las personas a vivir muchas cosas por obras, porque recordemos que la clave de los puritanos era la piedad y ellos analizaban la palabra, cómo colocar en práctica la palabra, pero nacían de la palabra y se centraban en la palabra. El problema del metodismo es que hace una reducción de la palabra, crea un montón de pasos a su perecer y se lleva más al razonamiento hasta el punto de que realmente estamos viendo todo lo que está sucediendo, donde ellos también están ordenando hasta mujeres lesbianas y todo eso, y bueno, y lo mismo que está pasando con el luteranismo que se apartó de sus legados históricos, y mire lo que está pasando hoy en día. Por eso, como yo les digo, este tema es muy delicado y es de analizarlo bien. Pero también hay que centrarnos en Santiago, la fe sin obras está muerta. Y también hay que centrarnos en lo siguiente, que el creyente tiene que tener una piedad. Si yo no avanzo en la piedad y yo no coloco en práctica lo que la palabra me enseña, ¿sí? Entonces yo estoy empezando a dejar de lado las enseñanzas bíblicas. Recordemos que los puritanos eran expertos en colocar en práctica la palabra y nacían de la palabra y dejaban muchas cosas de mucho razonamiento. De hecho, ustedes ven tratados como el de Richard Baxter, que hablan como el de Thomas Boston, que hablan de un montón de cosas, cómo tratar el creyente contra la tentación. Ellos llevaban la palabra a todos los niveles, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en todos lados, porque es que la palabra tiene también que transformar todo alrededor. No obstante, para una persona no regenerada, eso va a ser como tratando el querer de hacerlo por imposición. Para una persona regenerada sabemos que aplicar la palabra en todos los lugares de la vida es algo que él se deleita en hacerlo y es Dios mismo llevándolo a hacer todo eso, porque lo que Dios ha llamado a justificar, Dios también lo llamó a santificarse. Por eso la importancia de analizar todos estos puntos con respecto a eso. Usted lee los puritanos y hablan temas de la familia. ¿Cómo de comportarse un esposo en el hogar? ¿Por qué? Porque es que hay una persuasión, hay que entender esto. La Biblia tiene persuasiones morales, hay una persuasión moral y la Biblia hace persuasiones morales. No obstante, la regeneración es mucho más que una persuasión moral. Hay personas que pueden, digamos de alguna forma, seguir la persuasión moral que hace la palabra y muchos de ellos van a intentarlo hacer en su fuerza, pero no han nacido de nuevo. La regeneración es mucho más que eso, la regeneración es mucho más que un cambio conductual. Por eso, los predicadores también en el tiempo digamos, en Europa, donde eran muy conservadores, a pesar de que vivían una vida conservadora, si no nacían de nuevo, no era de nada. O sea, hay que entender que lo que llama la Biblia es al nacer de nuevo, no a vivir de cosas exteriores. Cuando hay un nuevo nacimiento, el vivir para aplicar lo que la palabra está desde el Dios. Cuando no hay un nuevo nacimiento, yo voy a seguir todo lo de la palabra exteriormente. Como dice una frase que ayer estaba hablando con unos jóvenes y con una retroalimentación también, no, eso fue el martes, con respecto a esa parte, que cuando hay una persuasión moral y yo voy a intentar con mi propia fuerza, sin haber nacido de nuevo, yo lo que hago
en lugar de creer que estoy mejorando en mi cambio conductual, yo lo que estoy es llenándome de hipocresía que llena más, digamos así, que me lleva más como una opción mayor para el infierno, porque para mí va a ser imposible, por tal motivo a tratar de vivir mi vida cristiana hipócritamente, solamente de exterior. ¿Sí? Wilmer. Pastor, ¿me escucha? Sí, ahí más o menos con un ruidito, pero bien, bien. Hágale, Wilmer. Ahí lo entendemos. Pero una vez me hicieron una pregunta, ¿qué era más peligroso? ¿La gracia o la ley? Bueno, está buena la pregunta. Ahora, está buena la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo la gracia y la ley, yo creo que se les había dicho con respecto a Charles Spurgeon, y eso habla mucho de la teología pactual. Cuando yo tengo un entendimiento de la teología pactual, yo tengo un entendimiento de la gracia y la ley, Charles Spurgeon decía, es una persona que ha dominado la teología. Muchos de los grandes debates antiguos y actuales es con respecto a la gracia y la ley. Por ejemplo, en la ciudad donde yo estoy, hay extremos, hermano, mire. Aquí donde yo estoy hay extremos. Hasta personas también que se hacen llamar calvinista y todo eso. Mire. Entonces, habla primero desde la contemporánea, ¿sí? Entonces vemos, hay unos que hablan de la gracia, ¿cierto? Y solamente la gracia, hasta que lo llevan a un punto antinominiano, o sea, no aceptan la ley, sino que dice, Dios me perdona, y ellos lo que hacen es pasar la santificación y viven como quieren. Y está al otro lado, donde es legalismo, y reglas, donde controlan la vida de las personas. Esos dos extremos son perjudiciales, aún dentro de la reforma. Ahora centrémonos a la reforma. Dentro de la reforma también están esos dos extremos. ¿Cuáles son esos dos extremos? Un extremo que llama neocalvinismo, donde en Latinoamérica hay muchos neocalvinistas, ¿sí? No, neocalvinistas no, neopuritanos, no, neocalvinismo es más liberal, neopuritano. Son neopuritanos, y donde ellos lo que hacen es entrar a las personas en un tipo de legalismo, de reglas que hasta cambian la forma de vestir de las personas. Usted va a una iglesia neopuritana, reformada, y eso mejor, yo siempre he dicho que los neopuritanos, a pesar de que ellos digan que son reformados, no son reformados, pero bueno, ya hay posiciones, y llaman a las personas a cumplir un montón de reglas, a cumplir un montón de normas. La confesión la viven, la confesión de fe la viven de una forma sectaria. Yo soy confesional, ¿sí? Yo me adhiero a la confesión bautista de fe, de 1689, no obstante, yo no soy sectario con respecto a esa confesión. Los neopuritanos llevan a vivir la confesión bautista de fe de una forma sectaria, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo estoy en contra del sectarismo confesional. Ahí sí, con eso estoy en contra. Y tenemos el otro extremo, ¿no?, en Latinoamérica, lo que llama la teología del nuevo pacto, que hay muchos, de hecho hay predicadores famosos que se llaman a la teología del nuevo pacto, y ellos lo que dicen es gracia, y lo que le quitan es el tercer uso de la ley, que no ven la ley como un uso práctico para el creyente, no ven la ley como un estándar que el creyente debe tener, sino que dicen que la ley está escrita en el corazón, y por tanto yo no debo colocar cuidado a la ley escrita en la Biblia. Dice, ya Dios es el que me lo ha escrito en el corazón, y eso está dentro de la reforma, hermanos. Entonces, cuando yo entiendo esas dos partes, la gracia y la ley, porque es que la ley moral no ha desaparecido, ¿sí? Nosotros sabemos que tanto el pacto de gracia también está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la ley también está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesús no vino a quitarme la obligación de cumplir la ley, Jesús vino es a quitarme esa esclavitud al pecado y esa imposibilidad de mi vida para obedecer a Dios. Por tal motivo, como decía Thomas Watson, la ley me llevó a Cristo, Cristo me llevó a la ley. Como decía Lutero, la ley se convirtió en un bastón en un palo que me pegaba para llevarme a Cristo, ahora se convirtió en un bastón en el cual me sostengo. Y esta tarde estaba estudiando un tema parecido, les voy a leer unas frases que yo creo que da mucho para esto. Por ejemplo, Anthony Burgess decía lo siguiente, dice, condeno a quienes afirmaban que estaban por encima de la ley, o que la ley escrita en el corazón por regeneración hace que la ley escrita en la palabra sea innecesaria. Hay muchos que creen eso, que ya como la ley está escrita en el corazón, entonces ya no estoy obligado a cumplir la ley de la palabra, sabiendo que la ley nunca ha cambiado, la ley moral siempre ha estado. Por ejemplo, otro puritano, Samuel Bolton, él decía, la ley es abolida como un pacto para nuestra justificación,
pero sigue siendo una regla para la obediencia. También él decía, la libertad cristiana no libera a los cristianos. Dice, la libertad cristiana no libera a los cristianos de la obediencia a la ley, sino que los libera del pecado y la muerte para que puedan obedecer. Thomas Watson decía, aunque la ley moral no es un Cristo para justificarnos, es una regla que nos instruye. Entonces, cuando yo tengo un entendimiento, yo no puedo decir y equilibrar una parte ley, otra parte gracia, no. Yo lo que debo entender es la gracia y entender la ley en su correcto orden, como me lo establece la palabra. Por eso la importancia de estudiar teología pactual, porque muchos de los errores que se ven hoy en día son los desbalances con respecto al entendimiento de la gracia y la ley. ¿Listo? El tema es complicado y es complejo, pero cuando uno profundiza en ese tema y uno entiende, uno empieza a comprender claramente lo que es la gracia en ese tiempo y lo que es la ley para que, porque la ley moral no ha desaparecido. Desaparecieron las leyes ceremoniales, pero la ley moral siempre ha estado con el hombre. Y la ley moral hay que enseñar los 10 mandamientos. Hay gente que dice que los 10 mandamientos no hay que enseñarlos, hay que enseñarlos también. ¿Listo? ¿Qué dice Wilmer con lo que le dije? ¿Y los demás? ¿Qué piensan de eso? Wilmer. ¿Está Wilmer ahí? Bueno, los demás, ¿alguien más tiene algo que decir? Por eso les digo, hay que analizar mucho lo de la teología del Nuevo Pacto y el neopuritanismo, ¿cierto? Hay cositas que yo no, o sea, la posición de lo que uno ha analizado y estudiado, yo soy estudioso de los puritanos, a mí me encanta leer puritanos, me encanta estudiar, profundizarlos, todo eso, pero cuando ese movimiento que se está viendo hoy en día, que llama neopuritanismo, me parece muy peligroso también. Y la teología del Nuevo Pacto también me parece muy peligrosa porque lleva casi a lo que se llama un antinomianismo teórico. Dice, no, nosotros sí creemos en la ley, pero en la práctica, no. Preguntas. Preguntas de este tema antes de pasar a otro tema, o una duda, algo que quieran decir, o un aporte de este tema que acabamos de decir, que yo sé que es complejo. Por eso yo les he dicho que una de las cosas que falta a la reforma en Latinoamérica es un estudio serio de la teología pactual. Y mucho más, donde pues se ha abierto a un montón de reforma dispensacionalista, y yo sé que de pronto, yo la otra vez me quedé pensando, y yo dije eso, que hoy en día vemos muchos reformados dispensacionalistas, y yo dije, ¿qué tal que entre los hermanos estén ahí yo hablando de eso? Pero hay que analizarlo, ¿cierto? Este tema es chocante con lo que a uno le vienen enseñando. La verdad es que uno pensaba que el equivocado era uno, pero no, legalmente cuando uno entiende la gracia, también entiende lo de la ley. O sea, uno debe entender las dos cosas, porque uno va de la mano con la otra. Es claro, no, claro lo que se entendió. Lo que se explicó, perdón. Y hoy en día lo que se ven son esos desbalances, ¿cierto? Y el corazón de uno siempre va a llevar hacia eso, o solamente ley, 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 o solamente gracia, gracia, gracia. Por lo general es el corazón de uno. Es más, y hay que tener cuidado, si ustedes son predicadores, yo lo digo porque uno lo ha vivido. Uno como predicador también pasa esos momentos, donde solamente predica gracia, 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 o que nosotros solamente predica ley, 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 ley. Y si yo me predico ley, me estoy volviendo moralista, porque si yo alguna vez voy a predicar sobre la persuasión moral de la palabra y no llevo a Cristo, o sea, me estoy convirtiendo como un predicador de una sinagoga, ¿sí? Y el otro esquina podría ser yo solamente predicar de gracia, de gracia, de gracia. Es más, yo conozco muchas iglesias que hacen llamar reformadas y son de teología nuevo pacto, donde predican gracia todo el tiempo, gracia, gracia, y no predican ni de disciplina, no predican ni del pecado, no se le dice nada a la gente. Son dos extremos peligrosos y uno puede también caer en eso como predicador. Jorge. Buenas noches, Pastor Carlos y hermanos. Sí. ¿Cómo le va? Bueno, con respecto a esto, sí hay una distorsión ahí en este tema a nivel general. Creo que en todas las iglesias, la mayoría de las iglesias enseñan, como decía el hermano Wilmer, enseñan este tipo de cosas y a veces pues hacen sentir a la persona que entiende la palabra como está escrita ahí en la Biblia, como si estuvieran mal.
pero por ejemplo con ese versículo que lo malinterpretan muy mal, el de la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces ellos lo toman de que la letra mata y que no hay que estudiar mucho la Biblia porque dicen hasta que se pueden volver locos y todo. Y vemos que eso claramente se está refiriendo al apóstol Pablo a que la letra, pues la maldición de la ley, claro, esa es la que en realidad sí para nosotros como hombres, pues era imposible. La ley nos muestra que estábamos muertos en delitos y pecados y que si el Espíritu no nos vivificaba, no hacemos de nuevo, pues no podríamos ser realmente salvos. Entonces ahí está claramente, pues sencillamente se entiende que la letra mata, pues Cristo nos liberó de esa maldición de la ley y nos vivificó por medio del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos por su gracia. Entonces vemos que en muchas iglesias, pues esto lo toman como literal o no sé ni cómo lo interpretan, pero bien alejado de la realidad. Así es. Hay que entender lo siguiente, para una persona no regenerada, la ley es pesada, la ley es imposible, la ley es aburrida, la santidad es una carga. Para una persona regenerada va a decir como el salmista, cuánto amo tu ley es mi delicia, tu ley es es mi deleite, es diferente, ¿sí? Es diferente entre un corazón regenerado y un corazón no regenerado. En estos días le estaba predicando pues a los jóvenes aquí sobre este tema, sobre unos casos de que unos niños crecieron, eran como la comparación de dos familias, crecieron dentro de un hogar creyendo que la santidad era dura, la santidad era pesada, la santidad era aburridora. A ellos no les gustaba la santidad porque entendieron la santidad solamente en reglas, en reglas, en reglas. Y él dice que se casó con una mujer que escribió un libro que llama La Santidad y que cuando leyó el libro de ella, él decía que para ella en la familia siempre había santidad con deleite, santidad con alegría, santidad con gozo. Y tú decía, eso era completamente algo diferente para mí. Yo siempre vi la santidad algo pesado, algo de reglas, algo externo. Pero al entender cómo mi esposa explicó y cómo le enseñaron sus padres que eran hombres piadosos, la santidad debe ser un deleite para el creyente. Un corazón regenerado se deleita y es alegre viviendo para agradar a Dios. En cambio, un corazón no regenerado es una carga pesada. Es una carga pesada para Dios. Dice, avancemos aquí, dice, otra diferencia bastante importante entre el pasaje anterior y este es que el anterior se nos dice que los gentiles habían obtenido lo que Israel como nación no había obtenido. Dice, sin negar en modo alguno lo que él había dicho previamente respecto a los gentiles, se limita a Israel. Él expresa ahora que los escogidos, es decir, los escogidos de entre los judíos lo habían obtenido. Quiere decir que entre los judíos sí habían personas que habían obtenido la salvación. Después de decir, los otros fueron endurecidos. Pablo describe inmediatamente este endurecimiento como un acto de Dios. Él cita dos pasajes del Antiguo Testamento. En el primero, Moisés es quien habla, en el segundo, David. Ya vamos a mirar esos pasajes. Y es importante entender que unas veces cuando predica el Evangelio, Dios va a orar en algunos para suavizar o, digamos de alguna forma, abrir su corazón. Y en muchas ocasiones uno va a predicar el Evangelio a otras personas y en lugar de tener entendimiento se van a endurecer cada día más. ¿Listo? ¿Alguien más tiene algo que decir? Listo. Versículo 8 dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que los judíos están diariamente leyendo el Antiguo Testamento, y recordemos que el Antiguo Testamento está en sombras, y hay muchas cosas tipológicas, hay mucho simbolismo. Los creyentes que se salvaron en el Antiguo Testamento creyeron viendo solamente en sombras. Dice la palabra que muchos de ellos, de los que Dios inspiró la palabra, escribieron y no entendieron. Ellos estudiaban lo mismo que Dios les reveló para ver en qué momento, o sea, antes de la venida de nuestro Señor Jesús estaban las cosas, muchas cosas en sombras, hasta que nuestro Señor Jesús vino y todo fue más claro. Y en el Nuevo Testamento las cosas son mucho más claras. ¿Sí? Entonces, a pesar de que ellos leen el Antiguo Testamento, su entendimiento sigue en sombras, hasta el día de hoy también, y hasta el día de Pablo. Leen y leen y
solamente se quedan ahí, en lo que está oculto, en lo que está en sombra, en la parte tipológica, y de ahí no pasan. ¿Sí? Que en el Antiguo Testamento muchos fueron salvos de esa forma, ¿cierto? Y Dios permitió que ellos les dio un entendimiento para muchas de estas cosas, pero hoy en día vemos que se lo aprenden de memoria y siguen con ese, sin ver las realidades espirituales. Y Pablo estaba diciendo lo mismo. Ellos leen, estudian, profundizan y siguen ciegos y no ven. Porque para uno poder ver, es necesario también que el Espíritu Santo obre en uno. Eso se llama como iluminación. Yo no podría entender las verdades espirituales si no es el Espíritu Santo obrando en mi vida. Por tal motivo hay otros que pueden leerse la Biblia y no pasar nada. Hay sectas hoy en día, hermanos, por ejemplo. Sectas donde yo podría decir que probablemente no hay regenerados, por ejemplo, en esta Pare de Sufrir. ¿Sí? Esas personas predican con la Biblia, pero el Pare de Sufrir es un engaño. Esa secta que salió de Brasil, eso es un engaño. Y ellos predican, y usted ve ese apóstol de ellos, y usted ve esos predicadores de ellos, siempre es con Biblia en mano. Los testigos de Jehová. Hay una señora que es testigo de Jehová que también pues, asiste a la congregación, ella siempre nos había dicho, a mí siempre me predicaron con la Biblia. ¿Sí? Y hay muchos versículos. En algún momento Dios puede utilizar de pronto algún versículo leído también para iluminar el entendimiento de la persona, pero lo que debemos entender aquí es que para que yo pueda comprender la verdad espiritual es porque el Espíritu Santo está orando en mí. ¿Sí? Y también sabemos que Dios permitió también que muchos de estos judíos que fueron endurecidos no entendieran y siguieran con sus ojos cerrados y con sus oídos sordos sin entender nada. ¿Sí? ¿Preguntas, aportes? Voy avanzando, dice. El apóstol dice que obedece al secreto juicio de Dios. El que los réprobos se enfurezcan tan ciegamente y lleguen a no distinguir nada absolutamente, como si fuesen gentes extraviadas porque ven sin ver, lo que denota una estupidez total. Tienden la verdad revelada, pero a pesar de que tienen la verdad revelada, no ven las verdades espirituales. Dice, aparte de lo que el profeta declara, San Pablo añade algo suyo diciendo, hasta el día de hoy, para que nadie crea que la profecía ya se cumplió en otro tiempo y por tanto que no es necesario referir a la época de la predicación del Evangelio. Por el contrario, previniendo esta objeción, da tácticamente a entender que la ceguera que él describe no es cosa de un día solamente, porque ha durado en ese pueblo con una rebeldía y obstinación incorregible hasta el advenimiento de Cristo. Quiere decir que también antes de la venida de Cristo estaban ciegos y después de que Cristo llegó, muchos de ellos seguían con esa ceguera espiritual. Recordemos el caso de Jesús y Pedro. Yo he dado ese ejemplo muchas veces, que cuando Jesús pregunta que quién cree que soy yo, que unos dicen Juan el Bautista, otros dicen que y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús no le dijo a Pedro, oiga, usted tan piloso que es, no dijo, eso no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Una cosa es creer el Cristo histórico y otra cosa es creer el Cristo Salvador. Muchas personas pueden entender la historia de Cristo, su vida, su cultura, y no reconocer a Cristo como su Salvador, ni ver la belleza de la gracia de Cristo, esa belleza, y entender que solamente es por Cristo que viene mi salvación, solamente es posible porque Dios ha abierto mi entendimiento y porque el Espíritu Santo ilumina mi vida para yo comprender la necesidad que tengo de Cristo y para entender estas verdades espirituales. Por mí mismo es imposible comprender estas verdades espirituales. ¿Listo? Dice, la primera sí, de la misma tal como aquí se le encuentra, lee como sigue, pero hasta hoy el Señor nos ha dado una mente que no os ha dado una mente que entienda, ni ojos que vean, ni oídos que oigan. Con este pasaje puede compararse Isaías 6:9. Dice, el espíritu de estupor mencionado en Romanos 11:8 es el de una pesadez mental, inmoral o apatía. El acto de dar este espíritu describe el proceso de endurecimiento ocasionado por Dios.
El estupor se asemeja a un sueño profundo en el que una persona es insensible a las impresiones que le vienen desde el exterior. De allí el no ver ni oír. Mire, puede suceder en la reforma, hermanos. Yo cada vez estoy más sorprendido. Escuchen estos ejemplos que yo les he dado. Estoy sorprendido porque hay veces muchas personas llegan a las iglesias reformadas con un entendimiento profundo de la reforma. Conocen todo, se lo aprenden de memoria, debaten, se saben, hacen mejor de todo, son casi teólogos de Facebook. Pero eso no va a ser de acá. Eso no lo han entendido para su vida. O sea, ¿qué me gano yo con ser reformado, conocer las doctrinas y mi carácter deformado? Eso no sirve de nada, hermanos. No sirve de nada. Y hay muchos que son así. Uno creería que el tener el entendimiento de la reforma es porque también la persona va a tener una vida reformada. No, me ha pasado un montón de veces con muchas personas que se saben, profundizan en el conocimiento, debaten, pero ahí no hay nada, hermanos. Mire, solamente de acá. Y cuando uno los confronta, se enojan con uno. Se enojan con uno. Y ahí como que termina su piedad. Y entonces de nada sirve. Luego también puede pasar, persona saberse las doctrinas de la reforma y estar ciegos. Porque si yo veo, es porque entiendo también que debo vivir para agradar a mi Señor. Yo me lo puedo aprender y no ver la realidad de las cosas. Dice, Moisés le dice a los israelitas que esta condición ha prevalecido hasta el día de hoy. Pablo podía decir lo mismo con respecto al día en que escribía Romanos. Los judíos que habían rechazado a Cristo y la justicia de Dios en y por medio del Salvador seguían intentando establecer su propia justicia. Hay muchas personas que pueden estar y tener entendimiento de la reforma tratando de vivir para su propia justicia. No han nacido de nuevo muchos. Ni se ve un obrar de crecimiento en piedad. Eso es aterrador y está dando. Hoy veces criticamos mucho a los carismáticos, eso, pero es que también hay veces las críticas hay que hacerlas también para adentro. Y pasa, y mucho. ¿Sí? ¿O qué dicen ustedes? Sí, es muy peligroso Sí. porque yo he visto, o sea, y realmente, o sea, me sorprende tantas personas que igual son teólogos, que han salido de seminarios, todo, pero realmente su vida es un desastre y a veces igual llegan a un entendimiento tan incorrecto y es como lo que dice y lo que estamos hablando, ¿no? De los fariseos, que por más que entiendan, o sea, que por más que se leen todo, no sirve de nada, o sea, ver ateos incluso, o sea, que pueden saber mucho de teología, pero igual, o sea, ¿de qué sirve? Y a veces es como igual, a veces tener ateos dentro de nuestras iglesias porque saben mucho, conocen mucho, pero al final en su vida no hay una regeneración, no hay realmente un obrar del Espíritu Santo en su vida. Entonces creo que, aunque es muy importante conocer y muy importante Claro. saber cosas, pero no hay que llegar al grado de solamente inflarse la cabeza y no ver la obra del Espíritu Santo realmente dentro de nosotros, porque realmente ahí no es por fuerza, no es por nosotros, es simplemente por lo que Dios hace en nosotros. Y si Dios nos está dando conocimiento, es gracias a Él, no podemos decir nada más que darle la gloria a Él. Como decían los puritanos, conocimiento de la mente, conocimiento del corazón. Recordemos que los puritanos enfatizaban mucho en llevar el conocimiento a aplicarlo en la vida. Por eso fue el éxito de los puritanos, por eso. ¿Sí? Pero si yo hago lo contrario, me lleno solamente de conocimiento y nada, entonces hoy ya no hay nada. Florencia. Sí, por eso también me parece que es importante sí llevar a la práctica, ¿no? Todo lo que dice en la palabra, pero también cuando uno le habla a las personas, tratar de hablarle de una forma que las personas también entiendan, porque a veces uno, es importante el conocimiento teológico, pero es importante también saber enseñarlo, saber transmitirlo. Le digo porque yo trabajo con niños, ¿no? Que esos niños no son niños normales, son niños con autismo. Entonces,
es peor todavía tratar de hablar con ellos porque no te entienden, y una actividad a veces que uno planifica para los niños demora como una semana. Y lo que uno planifica para que un niño lo haga en un día, un niño común, de una escuela común, ellos lo hacen, o en un ratito, los niños comunes, los niños autistas, lo demoran, no sé, un buen tiempo en hacerlo. Hay días que cuando están con todas las actividades hacen como 6 actividades en un día, pero a veces demoran una semana en hacer todas las actividades. Entonces, como que las personas también, la gente que no conoce a Dios está muerta, pero digo, está muerta en cuanto a Dios, ¿no? Pero digo, pero hay que hablarles de una manera que ellos también puedan entender. Por eso es importante cuando dicen la palabra, dice que uno también tiene que hacerse como los niños, porque si no, uno no puede. ¿Cómo llegas a una persona que está muerta espiritualmente, incluso dentro de la iglesia? ¿Cómo le llegas a esa persona? Digo, no es que uno va a hacer la obra porque es imposible, Dios hace la obra, pero que a veces uno tiene que hablarle de una manera que realmente entiendan, porque pasa a veces en la familia, dice, yo no sé de qué me estás hablando, no te entiendo nada, no sé de qué me estás diciendo. Y con las otras personas y los conocidos pasa lo mismo. Entonces es importante saber cómo hablar y cómo llegar a las personas. Eso mismo, pero pasarlo a un lenguaje que las otras personas lo entiendan también. Listo, muy cierto. Romano, uno siempre debe buscar es fortalecer antes de ir de una vez. Hay que seguir el proceso, por eso estamos a 18. Entonces dice aquí, Romanos 11:9 dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Listo, recordemos que Pablo está citando partes del Antiguo Testamento y él dice, el profeta desea y ruega para que a los perversos cuando hay de deseable y dichoso en esta vida se torne ruina y perdición. A tal cosa se refiere cuando habla de la mesa y la prosperidad. Después pide que caigan en ceguera espiritual y en aniquilamiento físico, mejor dicho, que el poco entendimiento que tienen se les vuelva aún más enredado. Por eso cuando Jesús también dijo con respecto a las parábolas, que porque él hablaba a la gente con parábolas, ¿sí? Y era con el fin también de que solamente las parábolas la entenderían aquellos que pertenecen al reino. Los demás, a pesar de que ven, no van a ver. Dice, ambas cosas están comprendidas en el oscurecimiento de los ojos y en el agobio del espinazo. Dice, no puede asombrarnos el que San Pablo aplique eso a toda su nación, porque sabemos que David no tuvo por enemigos únicamente a los poderosos y principales, sino a todo el pueblo también. De esta manera comprendemos que cuando se ha dicho, no se refiere solo a un número pequeño de gente, sino a multitudes o un número muy crecido de almas, dando a entender que lo poco que conocían se les había vuelto mucho más oscuro. Y a veces pasa, ¿cierto? Sabemos que hay personas que hay veces tienen cierto entendimiento, o puede pasar lo siguiente, personas que estuvieron por mucho tiempo en una iglesia, nunca nacieron de nuevo, y se les predicaba constante la palabra hasta que apostatan de la fe, y eso poco que conocían casi que vino a ser oscuro para ellos. Hay personas que pueden pasar años sentándose en una banca de una iglesia, escuchando palabra y nunca haber nacido de nuevo. Y en algún momento apostatan de la fe. Conozco casos. ¿Sí? Es más, como yo les he dicho, probablemente estamos en un tiempo donde hay muchos pastores con iglesia que no han nacido de nuevo. Es una probabilidad muy grande, hermanos. Probablemente muchos pastores con iglesia y no han nacido de nuevo. Romanos 11:10 dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean la espalda para siempre. ¿Sí? Dando a entender de que ya era algo que se había profetizado, no entenderían, no verían, estarían en oscurecimiento, estarían embotados, no entenderían la realidad de las verdades espirituales. Y terminamos la sesión con este comentario de Hendrickson. Dice, una mirada superficial al Salmo 69, dice, citado por Pablo aquí en Romanos 11, del 9 al 10, podría llevarnos a la conclusión de que su tono moral no es muy alto. El salmista parece estar pronunciando maldiciones sobre sus enemigos, porque sin causa digna lo odian, reprochan y persiguen. No obstante, una mirada más detenida al Salmo revela que la razón, o al menos parte de la misma, por la que sus enemigos le odian de modo tan implacable, estriba en el cercano de la comunión que existe entre él y su Dios.
De allí que no se sorprenda el hecho de que el Salmo 69 sea un salmo mesiánico. Y nótese también el conmovedor clímax. Con todo, sigue siendo cierto que en este salmo el escritor David lanza una imprecación contra sus enemigos, invoca una maldición sobre ellos, porque están ciegos, porque no veían. Aquí Pablo utiliza este mismo salmo dando a entender que estaban ciegos y no veían la realidad espiritual de las cosas. Y que Dios nos ayude, que Dios nos permita entender muchas cosas en un tiempo donde hay tanta herejía, hermanos. En un tiempo donde mire lo que está pasando, donde hasta editoriales de inicios reformados ahora les está dando es que por sacar libros liberales. Eso es preocupante. Hay varios casos, ¿cierto? De editoriales que inician es que con libros reformados y de un momento a otro sacan libros que nada que ver. Una editorial juega un papel muy importante. Mucha gente que dice, no, una editorial debe sacar de cualquier libro, cualquier tipo de libro. Pero yo iniciar como una editorial de carácter reformado y después terminar siendo una editorial liberal, eso no tiene sentido. ¿Sí? Hay varios casos con respecto a eso de editoriales que inician con libros reformados, con un montón de cosas, y eso también puede llevar a las personas a la teología liberal. La teología liberal también está avanzando fuerte en Latinoamérica. ¿Listo? Conclusiones, antes de entrar a hablar un poquitico sobre el libro. ¿Alguien que quiera decir algo adicional de estos versículos que estudiamos hoy? ¿Algo que quieran decir? Nada, una conclusión, algo adicional de lo que estuvimos estudiando. Listo. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre el libro de David Platt, ¿cierto? Estamos hablando sobre el racismo y sobre la xenofobia, ¿cierto? Dejamos claro hace 8 días también que todos venimos de una misma sangre, todos venimos de Adán y Eva. Hoy en día la teología liberal está diciendo que el tema de Adán y Eva es un mito, y entonces por tal motivo lo ven más bien como algo simbólico de la humanidad, y entonces ese simbolismo lo llevan a que no solamente fue una pareja, sino que fueron varias parejas que llevaron a poblar la tierra, ¿no? La Biblia es muy clara, ¿sí? Génesis es un libro histórico, todos venimos de una sola pareja, de Adán y Eva, y todo el planeta Tierra se pobló viniendo de una sola pareja, que por los cambios y por los lugares donde se establecieron, su color de piel cambiaron, y cambiaron muchos aspectos en cuanto, pues, ciertas cosas en su nariz, en sus ojitos, bueno, en su cabello, todo eso, pero igual seguimos siendo humanos. Recordemos que la iglesia no está conformada por toda raza, pueblo y nación, como dice Apocalipsis. La iglesia no tiene privilegios étnicos ni raciales, no tiene privilegios en este tiempo ni con Israel ni con ninguna otra nación. La iglesia está conformando de todas las naciones, de judíos y gentiles. Hay que entender la diferencia entre la unidad que se vivía en Babel y la unidad que se predica en Pentecostés. Recordemos que en Babel todos quisieron unirse con el fin de hacerse un hombre, pero eran pecadores, y Dios sabe, o sea, Dios siempre ha dicho que la unidad no puede existir cuando hay pecado. Por tal motivo, cuando decidieron unirse, hay un montón de estudios con el tema de Babel, formaron su propia ideología, su propia religión, era algo perverso, porque eran corazones no regenerados, por tal motivo los dispersó. En Pentecostés vemos algo diferente, ¿cierto? Dios está haciendo una unidad, un solo pueblo, porque es a través de la regeneración que las personas pueden entender la unidad bíblica. Hoy se está buscando la unidad de muchas formas. Se está buscando la unidad de muchas formas. Y muchas de esa unidad se transfiere en lo que llama el ecumenismo. Y el ecumenismo es algo perverso, hermanos. El ecumenismo podemos hacerlo muy semejante a lo que pasó con Babel. Nos unimos sin importar lo que usted crea, lo que usted piense. Yo soy luterano, yo soy católico, yo soy anglicano, ¿sí? Y la unidad es con un montón de percepciones y desviaciones doctrinales. Eso no es unidad. Y eso es perversión. Hoy en día, el Papa y muchos grupos en el planeta Tierra están tratando de buscar una unidad. Sí, sabemos que la iglesia predica una unidad, pero es una unidad basada en la doctrina. Es la iglesia constituida por personas regeneradas.
y la iglesia se va conformando conforme a eso que Dios ha establecido. Pero hay que tener cuidado porque hoy en día hasta grupos que tuvieron sus inicios en la Reforma están depravados. Los luteranos, hermano, usted ve los luteranos hoy en día. El luteranismo está aberrante. El luteranismo está haciendo cosas que ni la propia Iglesia Católica se ha atrevido a hacer. En estos días ordenó una mujer transgénero, una mujer transgénero, no, una transgénero, lo ordenó. Sí, el luteranismo hace rato ha ordenado gay, o sea, homosexuales desde hace tiempo. El anglicanismo, recordemos que el anglicanismo también tuvo sus inicios con los puritanos y el anglicanismo también está perdido, hermanos. ¿Sí? Aún dentro de los bautistas, también hay iglesias bautistas que están haciendo cosas raras, también dentro de los presbiterianos en Europa. Entonces, mire que también hay que ver que aún dentro de los grupos que tienen un legado histórico, también están sucediendo cosas muy fuertes que no tiene que ver nada con lo que Dios ha dado, que Dios está formando una iglesia de personas regeneradas. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que decir? Conforme a lo que leyó del libro o algo que quiera agregar de este tema. Sí hay una unidad que se debe buscar y se ha visto históricamente, pues hablando de las iglesias, y es las iglesias bíblicas, ¿cierto? Iglesias bíblicas tienen que tener sus convenciones. Recordemos que la confesión de Westminster se hizo como, y también Bautista se hizo en la unión de iglesias bíblicas y donde eran doctrinalmente sanas y se excluyeron las liberales o los de con ideología tergiversada, ¿sí? Eso siempre hay que mirarlo. Hablando pues del tema de iglesias. Preguntas, aportes de este tema que quieran decir algo adicional. Nada, no leyeron ni un poquitico del tema. Gustavo. Carlos, sí, bueno, se me ocurre algo con respecto a lo que usted habla de comunismo, y yo no sé si esto es algo que se va a dar en este tiempo. Ahora, no sé cómo estarán los otros países, pero ahora que estamos hablando en Colombia de mirar cómo va a ser el tema de la reapertura de los templos y una cosa y lo otro, el hecho de que en la mesa, junto con el gobierno, estén sentados grupos católicos, pastores cristianos, judíos, musulmanes, bla, 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 pudiera terminar en una situación como esta. O es muy extremo de pronto el pensamiento. Pues le comento, yo en estos días hablaba con el coordinador de asuntos religiosos de aquí de la ciudad y él me mandó un video y yo le dije, yo estoy muy de acuerdo con que los países luchen por la libertad de culto. No obstante, que esa libertad de culto no nos lleve al ecumenismo. Yo le dije eso tal cual y la verdad, porque a mí esas fotos y que en reuniones de libertad de culto y aparecen de todo ahí en esas fotos, no se ve muy raro. A mí me invitaron a esa reunión y la verdad, pues, yo sí le dije, yo no, o sea, yo estoy de acuerdo con luchar por la libertad de culto y todo eso, pero a mí esas foticos, esa reunión, a mí no me... Porque ya a eso, usted siempre hay una foto final y aparece usted ahí mezclado con un montón de ideologías. Y aparte aparecen los pastores más representativos, aparecen ahí, imagínense. O sea, yo estoy de acuerdo con la libertad de culto y que se luchen, y me imagino que las otras religiones también hacen eso, pero sí que tener cuidado con esas mezclas ahí y analizarlo muy bien cuando se desarrollen todas esas cosas. ¿Sí? Sí, claro. Así es. Florencia, ¿iba a decir algo? En octubre creo que es, si no me equivoco, porque en realidad iba a ser en mayo, pero con esto de la pandemia se corrió para otro mes y no me acuerdo si es en octubre o en septiembre. Parece que el Papa Francisco iba a hacer un encuentro entre diferentes representantes de diferentes religiones, ¿no? Y que ese encuentro iba a ser por algo de generar o hacer un proyecto de educación común. Y dentro de eso iba a haber hay que estar orando por eso porque no sé cómo va a afectar, digamos, a todos los países, porque el Papa es un representante a nivel mundial. Pero el tema es que hay un tema que se va a tocar que es el transhumanismo. No sé si ya alguna vez lo escucharon de esos temas. Y bueno, y se tocan un montón de cuestiones, pero eso como que está medio raro ahí. No tiene mucho que ver, tiene algo que ver con los transexuales y todo eso, pero no tiene mucha relación con eso, es más bien con las personas que, por ejemplo, tienen partes de animales y esas cosas. Entonces, como que se van a tocar esos temas.
y el tema del proyecto de educación común y la religión esta que ahora todo, no sé si se llama así, pero entre comillas el Crislam, todo eso, que mezclan un montón de religiones y un montón de cosas. Y a mí me parece que eso va a tener, va a afectar, o sea, no sé cómo se va a tocar, ni si, cómo se va a plantear, ni nada de eso, pero algo de eso va a tocar. El Papa ya hizo la invitación, así que hay que ver eso. Sí, no, es que todo tiende hacia... Sí, dentro de los protestantes ya hay personas que les da igual ir a cantar delante del Papa. No ha ido Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Alex Campos, ¿sí? Pues no nos haga raro también ver hoy en día que se hagan esas mezclas, ¿cierto? Y pues probablemente van a hacer un evento, me parece que en un congreso del que hizo el Papa con los jóvenes, me parece que estuvo Alex Campos, me parece que estuvo ahí. Rescate también estuvo ahí. Entonces, pues eso ya para ellos es normal, o sea, eso es algo que se da, ¿cierto? Se da esa mezcla así, y pues para ellos normal, sabiendo que el tema del protestantismo fue una protesta contra la Iglesia Católica, que hoy en día está más depravada que antes, y vienen es buscar ahí una mezcla, y ese tipo de unidad ecuménica no es sana, no es sana. De hecho, cuando se mantiene firme en la verdad, por eso es que vienen las persecuciones. Y lamentablemente un cristiano serio en la verdad va a ser un cristiano que también se va a ganar ese tipo de problemas, porque hoy en día con el amor se quiere cubrir cualquier cosa. Hoy en día con el amor se cubren, no se puede ni corregir pecados. Hoy en día por el amor no se puede ni tener posturas contrarias contra el homosexualismo. Hoy en día por el amor no se puede tener ni posturas contrarias doctrinales. Hoy en día el amor se está convirtiendo en un ídolo desenfocado del entendimiento bíblico, donde yo por el amor puedo hacer cualquier cosa. Y cuando usted presenta una posición diferente, le dicen a uno, es que le falta amor. Cuando uno corrige el pecado, le dicen, le falta amor. Cuando uno está en contra de la ideología de género, le dicen, le falta amor. Todo hoy en día, o sea, todo es con el amor, pero es un amor mal entendido. Y la unidad se está buscando alrededor del amor. Y es un amor tergiversado, un amor emocional, no un amor nacido de la verdad. Marco. Buenas noches, pastor. Saludos a todos. Es interesante, pero lo que yo noto es de que el único que es atacado es el evangelio, el verdadero evangelio, porque, o sea, el homosexual y los transexuales y toda esa situación no atacan al Islam ni a los budistas. El Islam claramente no acepta eso. Hace creo que unos 2 días o tal Pero vez es al que ellos inicio son de fuertes, Marco, o Amanda. sea, el islamismo con los homosexuales, me parece que ellos los mandan a matar y todo. Sí, o sea, por eso, pero o sea, pero ahí no dicen que son homofóbicos. O sea, el homosexual Mm. no trata al Islam como homofóbico, sí, pero al evangelio que le dice la verdad, lo tratan de homofóbico. Y nosotros no estamos emprendiendo, o sea, desenvainando una espada para matar a la gente, que al contrario, el Evangelio lo llama al arrepentimiento, a que reconozcan el pecado que hay. Entonces atacan al Evangelio, pero al Islam, a todos los demás, otras religiones, no, con ellos no es el problema, porque ellos no atacan o sea, como no es el verdadero evangelio, no ataca de raíz el pecado, sino simplemente lo maquillan, digamos, para hacer creer de que sí, Dios es amor y Él perdona y acepta a todos por igual y no importa. Solo el evangelio es el único que le dice, y eso, yo veo que el ataque es mayormente al evangelio, o sea, lógicamente es al evangelio. Pero hay que entender también que dentro de los cristianos también se están flexibilizando mucho. Pero hay iglesias también de iglesias de pastores reconocidos que con el tema del homosexualismo casi que están aceptando a los homosexuales, pero no les lleva a que vean el pecado. Hay varios, eso. De hecho, hay un pastor muy reformado, no le voy a decir quién es, que también sacó un temita ahí y una publicación. Esa publicación fue muy criticada por su posición progresista con respecto al homosexualismo. Hay que ser claros, o sea, no hay que llegar hasta a ser homofóbico, pero sí llevar a hablar la verdad como debe ser. Es un tema
que es álgido en este tiempo. ¿Por qué? Porque en este tiempo la ideología de género ha avanzado mucho y hoy en día muchos jóvenes se están identificando con algún género nuevo, menos con los géneros tradicionales. Ya no se dicen soy hombre o mujer, sino bisexual. Yo les he dicho que yo he tenido reuniones con jóvenes y ellos me han abierto su corazón y me han dicho que ellos han tenido confusiones de su identidad sexual a lo largo de su juventud y adolescencia. Quiere decir que es un tema en el cual debemos estar preparados y también tener la posición bíblica para eso y guiarlos y todo eso, porque es algo que ya está volviendo muy común. Hoy la mayoría de los jóvenes se están identificando son con los géneros nuevos, menos con los géneros tradicionales. Ya hay unos que son pansensuales, ya hay unos que dicen que son bisexuales, ya hay unos que son de género neutro, que yo no sé qué. Así. Y unos tienen que guiarlos y enseñarlos. Y mostrarles la palabra. ¿Listo, hermanos? ¿Algo adicional que quieran decir antes de orar? Antes de que oremos. Sabemos que la iglesia está formando de todas las naciones, pero nosotros tenemos nuestra mira centrada en la eternidad y sabemos que Dios va a tener un solo pueblo en esa unidad que solamente está en Dios y en su doctrina. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo, hermanos? Para que oremos y oremos. Hoy casi no escucha, sí, se escucha a las niñas a Florencia. Es que tuvimos una vez una reunión donde éramos puros hombres. Pero bueno, entonces vamos a orar. Vamos a orar y que sea también Dios ayudándonos con todo este tema también. Igual nosotros siempre debemos de tratar al extranjero como hermanos y como les había dicho, la iglesia está conformada por todas las naciones, pueblos, lengua, ¿sí? De todo el planeta Tierra. Bueno, Padre, gracias Señor por este tiempo que nos permitiste profundizar en estas enseñanzas. Te damos, Señor, a ti la gloria. Gracias por los hermanos, Señor, que se disponen a estar en esta hora. Te pedimos también que todo lo que profundizamos hoy, Señor, podamos meditar, podamos reflexionar y sea, Señor, tú guiándonos para un correcto entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones. A todos, feliz noche. Que Dios lo bendiga. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga.